Pablo Oliveto, gracias por venir al piso de 8:30 AM. Agradecemos a todos los que vienen hasta ahora temprano, pero es muy importante, y agradecemos que todos nos dicen que sí, sobre todo. Diego Giacomini, gracias por estar acá. Un placer estar con ustedes. Es un día muy importante porque, bueno, después de ver al presidente, no sé, en el Aquagym, hablando de empezamos la guerra contra la inflación, da la sensación de que todo se acelera, ¿no, Paula? Da la sensación de que el presidente está cercado, está ido, está sin el apoyo de su propio partido. Y la verdad es que es un momento donde no te lo puedo definir, pero sí se puede sentir. Estamos todos viendo cuál va a ser el próximo paso. Cuál va a ser el próximo paso de Cristina, cuál va a ser el próximo paso de Alberto, cómo se van a reposicionar las fichas. Y en el medio, la gente que nos llega con su sueldo, la gente que va al supermercado y bueno, y se angustia porque no puede llevar lo mínimo para consumir en su casa, una inflación que se desborda y el presidente bailando en la pileta. O sea, es un presidente que dice que le va a declarar la guerra en una frase desafortunada. A la inflación. 3 días antes, sin un plan, sin un ministro empoderado de economía. Y después de 2 años y pico de gobierno, además, ¿no? Y después de 2 años y pico de gobierno, que Diego debe saber la cantidad de inflación que se fue acumulando y que siempre fue de manera ascendente. Entonces, ¿qué sensación tenemos? Que tenemos que ser más responsables que nunca, que la institucionalidad del país está en las manos de una persona, Cristina, que solo piensa en ella, que no tuvo la más mínima empatía de personas que fueron incineradas a lo bonzo, o sea, policías, quemadas a lo bonzo. Policías, claro. O sea, es un país irreal. ¿Cómo uno puede explicar un país irreal? ¿Para vos, Cristina, país está loco? dentro o afuera del gobierno? ¿O juega que está afuera para no hacerse cargo del ajuste? O sea, ¿dónde está? Yo tengo un análisis que es poco políticamente correcto. Una mujer que se construyó a sí mismo como Avanti Morocha, la que puede todo, la líder, la que le importa a los pobres, no puede estar atada a la decadencia del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuándo va a ser ella ese despegue? No lo sé. El silencio de su hijo cobarde el día que se votaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va de la mano del relato que ellos hicieron de sí mismos. Entonces, en algún momento a la base electoral de ellos algo le van a tener que mostrar. Giacomini, se está empezando a acelerar la inflación, como nos venía diciendo vos, ¿no? No era que esto iba a ir de a poco. ¿Empieza un proceso de aceleración de la inflación? Obvio, yo desde el año pasado vengo explicando que punta a punta el 2022-2023 va a tener más inflación y más devaluación que el 2020-2021. Pero a ver, concepto fundamental, esto no es un problema de nombres. Alberto Fernández en materia de inflación y dólar tiene peores resultados que Mauricio Macri. Así como Mauricio Macri... ¿Cuál es la acumulada? Dame datos. La acumulada de Alberto Fernández es de 130%. ¿Ya? Sí, redondeando sí. A ver, pero Mauricio Macri tuvo peores resultados que Cristina Fernández de Kirchner II. Así como Cristina Fernández de Kirchner II tuvo peores resultados que Cristina Fernández de Kirchner I y Cristina Fernández de Kirchner I peores resultados que Néstor. Entonces, ¿esto qué refleja? El problema es que la política monetaria está condenada a generar cada vez peores resultados, porque uno hace política monetaria sobre el dinero. Y Argentina no tiene dinero. Entonces, no tiene moneda. Entonces, los resultados... Claro, no hay aumento de precios, sino hay depreciación constante de la moneda. Exactamente. ¿Por qué? Para que la audiencia lo entiendan, ¿saben cuándo una moneda es moneda? ¿Cuándo? Cuando es el bien más demandado de la economía. Y nadie quiere el peso en esta economía, porque ¿cuál es el termómetro de si alguien quiere el peso en la economía? ¿Alguno de nosotros estamos dispuestos a ahorrar en pesos? No, ninguno. Ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro. Ni con la nueva tasa que quieren. Nada. Eso es ibuprofeno en una situación de metástasis global. Sí. Metiste una marca. Sí, perdón. No importa. Ahora, pensando en esto que estás diciendo, ¿no? El acuerdo con el fondo, ponele que sale en el Senado, Débora nos explicaba cómo viene la negociación, ok, condición necesaria pero no suficiente, porque no hay una línea
que esté en consonancia con la idea de estabilización. Mira, el acuerdo con el fondo, en realidad, lo que hace es que nos pospone el salto del dólar y la aceleración de la inflación que está condenada a ser más grande, la pospone un tiempito. A ver, no es el primer parche artificial que un gobierno aplica para que mantener artificialmente el dólar calmado durante 2, 3, 4 meses. Pero el default podría... Cantidad. Yo sé que vas a decir, ya estamos en default, pero el default posta podría ser peor. A ver, Claro. no, porque lo pospones y cuando venga va a ser peor. Mira esta frase que te tiro. El próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, en 2024 va a tener que reestructurar Claro. esta reestructuración del FMI de Guzmán. En 2024 va a tener que reestructurar la reestructuración de Guzmán del 2020 de los bonos con ley Nueva York. Ambas reestructuraciones nuevas que va a tener que hacer antes de pagar $1. O sea, sin haber pagado. Esto es un récord mundial. Y pone sobre el tapete la inmoralidad del ministro Guzmán, que yo le escribí a los 7 días que asumió, porque Cuando- su único trabajo fue patear todo para adelante. Patear todo para adelante es agrandar los problemas exponencialmente. ¿Sobre quién? Sobre las espaldas del sector privado, que es el que genera riqueza y paga impuestos. ¿Se entiende? Paula, ¿a qué te hace acordar lo que está pasando ahora? A Cobos Cristina, a De la Rúa, no sé, a distintos, a Leiper, a la economía guerra de Alfonsín. ¿Qué punto de contacto tiene con esos momentos históricos? De un poco de todo. Un presidente que no está... No está en la realidad, un presidente Está desorientado. que está desorientado. Me hace Vos dijiste ido. Sí, ido. O sea, ayer me indigné, te juro. Él bailando en el aquagym, no sé cómo se llama. Sí. Sí. Porque imagínate que con este peso mucho aquagym no hago yo, pero él bailando en el aquagym. Ahí lo estamos viendo, es un mientras la gente no llega a lo mínimo. Estamos hablando de 120 pesos el sachet de leche. El jubilado gana apenas un poco más de 30.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere demostrar? Si él es un presidente con aplomo en un momento de crisis, la forma de presentarse a la sociedad, el mismo día que anunciaba casi un 8% de inflación en alimentos, ¿en qué gastan las clases medias y los pobres? En alimentos, no se van al teatro o turismo, en alimentos. Entonces, un tipo que está bailando en la pileta mientras el pueblo no llega a comer, es una persona que no está en la representación. Ese es un y elemento. con el aplomo que tiene que tener en este momento. Ese es un elemento, Paula. ¿Cuál es la lo que pasa diferencia en el entre frente? ¿Cuál es la diferencia entre el 2001 que ¿En qué 2001? ¿En la salida de la Rúa decís? en la salida de la Rúa y en la primera los 7 etapa de presidentes? crisis política? Es que nosotros no somos una oposición golpista, ¿eh? No son el peronismo. No somos golpistas. Queremos que Alberto Fernández, con mucho control, con una rendición de cuentas muy profunda de su gestión, tiene que entregar la banda presidencial. Ahora, no depende ustedes? de nosotros, Sí. depende de lo que haga Cristina, porque por más que uno entienda que este es un gobierno bifronte, la Constitución es absolutamente presidencialista. Sí, y unipersonal. Y unipersonal. Entonces, que hoy el poder lo tenga más la vicepresidenta que el presidente, que a su vez la vicepresidenta denuncie un magnicidio, denuncie un atentado a su persona. Entonces, si uno No crees en eso vos, ¿no? yo no creo, pero estoy convencida que en su manera de ver las cosas, Persecutoria, un poquito ella cree en el persecutoria. magnicidio, entonces... ¿Pero crees que responsabiliza al otro sector del gobierno por eso? Mirá, porque eso sería ya un punto de no retorno. Bueno, cuando vos analizás el video, dice que justamente ella, que fue la que se opuso al acuerdo con el FMI, sufrió ese tipo de Eso embates. es psicopatía política, Paula. O es la forma en empezar a justificar un proceso de despegue y también de debilitar al presidente, que ya Claro, está muy sin debilitado. duda. Porque si vos pasaste una situación así, tenés que hacer 2 videos. Tenés que hacer 2 videos para que el tema no pare. No, pero, O sea, y además en el medio de una guerra, el mundo en guerra, en el medio de una inflación que se acelera y en el medio de una situación política muy delicada.
Débora, comentale las versiones que había dentro de Juntos por el Cambio sobre la posición que algunos iban a sostener si es que se imponían las retenciones. Claro, bueno, a ver, da la sensación de que hubo un acuerdo para ir todos juntos en el Senado, así como sucedió en diputados, pero que... Mañana, ¿no? Mañana. Hoy 11:30 igual había una reunión de bloque para terminar de definirlo, pero todo indica que sí, si no se pasaría el próximo martes. Pero en estos días no se tensó un poquito más porque el gobierno está mostrando que el acuerdo muy débil, digamos, que había entre la oposición y el sector que responde a Alberto Fernández, está, bueno, flojo, ¿no? Porque el gobierno habla de retenciones, porque el gobierno habla de una política económica que ustedes no van a convalidar. No, nosotros primero no acompañamos el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo a partir de una mentira de Martín Guzmán que decía que el fondo le pedía que el Parlamento aprobara su plan económico. No. Esa mentira se terminó. Lo único que hicimos es autorizarlo a tomar deuda. El otro punto que me parece que es importante es que ¿qué se hizo con la votación? Evitar el colapso. La crisis está presente y bien lo describía Diego. Entonces, esa situación... Ahora, si vos me decís, ¿qué quiere hacer con las retenciones? Nosotros ya estamos estudiando el marco jurídico, él no tiene competencias delegadas, no se le votó el presupuesto, por lo tanto, él no tiene competencias como para... Ni para subir un punto, dos puntos, no puede, la retención a la harina al aceite de harina de... Que lo haga es una cosa. ¿Puede gobernar al margen de la ley? Sí. El límite lo vamos a poner en tribunales nosotros como oposición y también la justicia, que se tiene que empezar a despertar un poco, porque hay un montón de atropellos del Poder Ejecutivo sobre las instituciones, nos la pasamos litigando y la justicia no está dando respuesta. Dame un segundo de esto. ¿Están queriendo quedarse con el Consejo de la Magistratura? ¿Está queriendo garantizar su plan de impunidad, Cristina? Mientras que pone los huevos en un lado, o sea, como es el tero que grita por un lado y pone los huevos en el otro. Por eso, ojo con algunos que hacen el biribiri y después termina votando con ellos. Bueno, igual vamos no tienen a mirar el número para la reforma del Consejo. Si se cae, queda el proyecto en el viejo Senado igual. tienen el número. En diputados no tienen el número. Para acceder a ese número van a tener que contar con personas que se presentaron con una plataforma opositora y de defensa de las instituciones. Se les va a caer la careta a muchos. Entiendo. Diego Giacomini, hay algunos economistas que dicen no. Como ahora va a bajar el consumo, en el segundo semestre la inflación se va a domesticar, va a bajar un poco. ¿Coincidís o estás en contra de eso? Mirá, si eso fuera estrictamente cierto, lo que se llama estanflación no existiría. Y la estanflación no solamente existe, sino que está muy bien documentada. Tomando el punto del 2001, viene al caso, me preguntaste un número. Desde el 2001 para acá, desde diciembre, la inflación acumulada supera el 10.000% en Argentina. ¿Cuánto? Más del 10.000%. O sea, febrero del 2022 contra diciembre del 2001 es más del 10.000% de inflación. El billete, no, ni hablemos de los billetes. Esto, ¿qué es importante? Que del 2001 para acá es cuando se refunda el Banco Central y se le devuelve la política monetaria a la casta política y maneja la cantidad de dinero. Tanto el Congreso, por un lado, desde 20 años seguidos votaron, porque en un presupuesto se vota cuánto vas a emitir para financiar gasto y cuánta deuda vas a emitir para financiar gasto, que son los dos problemas que están sobre el tapete. O sea, la inflación y el endeudamiento. ¿Quién genera este problema? Todos los diputados y todos los senadores que han votado durante 20 años presupuestos con emisión monetaria y emisión de deuda. Ahora, Diego, para entender ese dato que das, que es muy impactante, 10.000%. Más de 10.000%, sí. 10.000%. No sé si tenés el número, pero ¿cómo evolucionó el salario en función de este incremento de precios? Liliana. Marina. Marín, me equivoqué, perdón. No, igual somos la misma persona. No, pero pará, pero ¿con qué seguridad lo dijo igual, no? Me equivoqué, perdón. Sí. Tu pregunta... Milei no se equivoca, ¿ves? Sí. Tu pregunta es acertadísima. ¿Por qué? Porque si todos le pudiéramos empatar o ganar a la inflación no sería un problema. Y la maquinita estaría buena. Exactamente. Cada vez que pasa el tiempo con inflación sostenida, todos como sociedad vamos a perder por más goles. 2, 3, 4-0 contra la inflación. Ahora bien, si hay algunos que logran empatarle a la inflación,
porque levantan la mano y se ajustan la dieta, o porque son sindicatos poderosos y le empatan la inflación, quiere decir que todo el resto que no tiene ese poder va a perder todavía más contra la inflación. Entiendo, gracias Diego. Última pregunta que nos vamos al pase con Luis Novarecio. Hoy lo vi, algunos, polémica la corbata, después lo voy a hablar. Está guapo. ¿Está guapo? Estamos hablando de una cosa... Sí. No, Se vale. pone celoso. y ahora va a venir Luis y yo, qué lindas están Débora y María. Dice, claro, Luis no lo dijo nada. Es una conspiración. Es como Cristina, ya que está... No, la pregunta es, ¿qué pasa si se va antes? Si se van los chicos grandes de la Cámpora y Cristina dice, bueno, nos vamos posta, dejamos las cajas y todo. ¿Se produce una crisis política más profunda o no? Sí. ¿Y entonces? Bueno, la sociedad tendrá que ser adulta, la oposición responsable y habrá que encontrar la salida. El sistema siempre encuentra la salida porque la democracia, para mí, aunque imperfecta, es lo mejor que tenemos para poder resolver los problemas como sociedad. Y existe la línea de sucesión, existen los diputados y los senadores para poder poner límites, existe la justicia que también debe tener una actuación y bueno, tendremos que reforzar la institucionalidad y dejar la idea de que nuestra vida y el futuro de nuestros hijos depende del humor de una persona. Exactamente. Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Paula. Gracias, No, gracias. Diego. Gracias. Gracias a todos. Señor Luis Novarecio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué linda.